¿Qué tal? Bienvenidos al segundo segmento del programa de esta noche. Tengo hoy a dos voces muy importantes que creo que debemos escuchar en estos momentos que vive el país. Como todos sabemos, los constantes bloqueos, las manifestaciones, el descontento ciudadano están a la orden del día. Vivimos una crisis institucional, política, que no parece encontrar pronta solución. Quizás vivamos la crisis más grave desde el 93 o desde el 84, algunos que dicen, pero creo que sin duda vivimos momentos complejos. Para darle un poco de sensatez a este momento que vive el país, me da mucho gusto presentar hoy a dos voces que yo particularmente respeto mucho. Me acompañan hoy el doctor Eduardo Mayora y el doctor Gabriel Orellana, ambos juristas muy respetables de este país. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Quisiera comenzar con usted, doctor Mayora, para tener una visión global, macro, una perspectiva de pájaro, de lo que está viviendo el país, porque parece que nos abruma la coyuntura. Además, seguir los acontecimientos actuales es difícil, la serie de bloqueos que vivimos, las distintas acciones que se dan día a día, pero no perdamos de vista el bosque, ¿no? Realmente, en su visión, ¿qué está viviendo el país? O sea, ¿cuáles son esas grandes líneas a las que debemos prestar atención en este momento? Bienvenido. Yo pienso que aquí han ocurrido hechos bastante sencillos, si bien con consecuencias muy complejas. Hemos ido a unas elecciones, los resultados han favorecido al doctor Arévalo y a la doctora Herrera, la máxima autoridad en materia electoral de acuerdo con la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos, así lo ha declarado. Y, sin embargo, el Ministerio Público ha promovido una serie de acciones y de diligencias que ponen en tela de duda, que cuestionan la efectividad y la integridad de ese proceso electoral. A partir de esos cuestionamientos, que, como los procesos, en lugar de transparentarse, siendo un asunto del máximo interés público, en lugar de transparentarse, se mantienen en reserva, pues los ciudadanos hasta el día de hoy verdaderamente ignoramos cuáles puedan ser esas bases, esos fundamentos, esos indicios contundentes que justifiquen allanar el Tribunal Supremo Electoral, secuestrar actas, pedir los datos personales de esos voluntarios guatemaltecos que fueron a prestar su contribución cívica a las juntas receptoras de votos, a las juntas electorales y, como decía, a poner en tela de juicio la democracia guatemalteca, el proceso electoral. Entonces, esa es, en mi opinión, la cuestión fundamental. El meollo de este problema es ese, que desde el propio Estado, desde las instituciones que debieran velar por la aplicación de la Constitución y las leyes de la República, se procura cuestionar, dejar en tela de juicio la integridad y la validez del proceso electoral que ha sido declarado ya por la única autoridad estatal competente como válido. Para mí, ese es el meollo del problema. En efecto, creo que el doctor Mayora nos hace un buen recuento de la situación de fondo. Ahora, doctor Orellana, tengo la impresión de que estamos en las horas más bajas de nuestra democracia, probablemente desde el 85. Tuvimos un momento complicado en el 93 que también tuvo sus complejidades, que duró unos días, unas semanas, pero que al final se zanjó con una decisión muy contundente de la Corte. ¿Qué diferencias hay entre aquel momento y el que vivimos hoy? Y comparte usted el hecho o la interpretación que hago yo de decir que estamos en uno de los momentos más delicados, más bajos de nuestra democracia. ¿Cómo ve usted las cosas? Sí, es un buen punto, es muy importante y trascendental para la historia constitucional de nuestro país.
A mi manera de ver las cosas, la primera gran diferencia que tenemos es que en aquel momento hubo una Corte de Constitucionalidad que sin mucho, vamos a decir, sin mucho remilgo, sin mucho titubeo, enfrentó al toro por los cuernos. Recordémonos que en aquel momento era prácticamente imposible acercarse a la Corte de entrar, para ser más exactos, ingresar al recinto de la Corte de Constitucionalidad para todos aquellos que en algún momento quisiéramos plantear alguna acción, porque el sitio, la cuadra, literalmente estaba acordonada por elementos de seguridad. Nadie se podía acercar, el personal de la corte no estaba presente y los magistrados, por supuesto, estaban a buen resguardo, temerosos de que fueran a ser capturados. Entonces, comencemos por dimensionar lo importante, la valentía que tuvieron estos magistrados de reunirse en un sitio distinto, redactar ellos por sí solos una resolución que de oficio declaraba la inconstitucionalidad de lo acordado por el entonces presidente constitucional Serrano Elías. A partir de ese momento él dejaba de ser presidente constitucional, pasaba a ser presidente de facto. Las teorías que se han generado desde el punto de vista jurídico en torno a la actuado por la Corte de Constitucionalidad le dan la razón en el sentido de que actuó conforme a los parámetros establecidos por la Constitución y por la doctrina del derecho constitucional como el gestor de los buenos intereses de un pueblo, de la democracia de un pueblo y de un sistema que estaba y está obligada a defender. Esta actitud valiente, esta actitud decidida, es lo que por el momento no se ha notado. Por el contrario, se ha visto una reticencia que no sabemos si imputarla a un juego político de los tiempos procesales, a una connivencia entre algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el actual sistema. Ese es, por el momento, yo diría, el meollo del asunto. Y un asunto que lamentablemente será la historia la que nos venga a esclarecer esas motivaciones que, repito, vienen por ahora a dejarnos hasta cierto punto defraudados, porque todos, siguiendo aquel precedente, esperábamos una acción pronta y contundente del máximo tribunal constitucional. Me quedo aquí para que podamos continuar con este diálogo tan interesante. Ahora, voy a tomar ese punto, porque me parece que hay también otra diferencia, doctor Mayora. En aquel momento, bueno, las democracias morían intempestivamente, ¿no? Por un golpe. Lo que la literatura moderna nos sugiere y las experiencias recientes nos sugieren es que la muerte de las democracias ahora es paulatina y muchas veces con una apariencia de democracia, ¿no? Que es lo que siempre se busca resguardar. En ese sentido, la pregunta que yo le hago es, bueno, de su intervención inicial saco en limpio que está bastante claro y creo que lo compartimos los colegas, en que varios de los órganos del Estado están fuera de su sitio, están actuando fuera de los márgenes de lo permitido. ¿Por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Pudo la Corte, por ejemplo, en algún momento evitar que llegásemos tan lejos a tener esta amenaza a la democracia? ¿Pudo haber evitado que la crisis se agudizara a este punto? ¿Y puede ahora, en todo caso, ponerle fin a esta crisis o estamos en otra ruta que no es necesariamente la salida jurídica
al punto en el que estamos ahora, doctor Mayora? Creo, Edgar, que la respuesta a ambas cuestiones es afirmativa. En mi opinión, la Corte de Constitucionalidad, desde que por primera vez conoció de una acción de amparo para declarar que el juez de lo penal, el juez Orellana, carecía de las competencias materiales para poder decretar la suspensión de la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, tenía que haber actuado, tenía que haber reconocido ese caso de procedencia claramente previsto en la ley de amparo cuando las circunstancias son tales que no hay otro medio dentro del ordenamiento jurídico ordinario para hacer prevalecer la Constitución y los valores principales del derecho. No lo hizo en ese momento. Pienso que todavía puede hacerlo, de acuerdo, entre otras cosas, con los propios criterios que de manera general y a nivel abstracto ha pronunciado en relación con la cuestión de competencia que le fue planteada. Todo esto yo imagino que al ciudadano común y corriente pues le suena a una especie de jerigonza, pero para ponerlo en términos llanos, tuvo la oportunidad cuando por primera vez se le planteó que el juez Orellana, como cualquier otro juez penal, carece de competencias materiales para suspender a un partido político. Posteriormente se le dijo, resuelva usted, decida usted, Corte de Constitucionalidad, cuáles son los límites de las competencias del Tribunal Supremo Electoral y de la Justicia Penal, y de manera general dijo, se requiere de estos requisitos A, B, C, D, E para que un juez pueda proceder a la suspensión de la personalidad jurídica de un partido político. Yo no coincido con esa opinión, pero pienso que con base en esos mismos criterios delineados por la Corte de Constitucionalidad, en defensa del orden constitucional, como le ordena la Constitución Política de la República, podría de oficio, como hizo en aquella ocasión la Corte de Constitucionalidad, que ya nos relataba con toda claridad el doctor Orellana, podría en esta ocasión también decir, en defensa del orden constitucional, esto que se ha actuado no reúne los criterios que esta misma Corte ha establecido, por lo tanto, fuera. Bueno, esa sería la actitud que esperaríamos, ¿no? Y por cierto, yo creo que también hay que hacer digamos, una reflexión. Creo que los líderes políticos, pero también los funcionarios que están en los distintos órganos de control, pues también recordar su responsabilidad histórica en momentos como este, como la tuvo la Corte de Epaminondas, González Dubón, Jorge Mario García Laguardia y compañía. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos todos, doctor Orellana, es, bueno, sí, hay una dimensión jurídica que es muy importante, que ustedes han expresado con mucha claridad. Ahora, en este punto, con el nivel de bloqueos, de medidas de hecho, pareciera ser que también debería haber una ruta de salida política. Y entonces mi pregunta es, ¿quiénes deberían estar haciendo qué? Por lo menos para comenzar a ver una luz al final del túnel. Bueno, hay un punto en esta pregunta de lo más interesante, por cuanto que ha sido históricamente relegado al olvido u ocultado o refrigerado convenientemente. Concretamente me estoy refiriendo a un mecanismo de defensa constitucional que está contenido en el artículo 45 de la Constitución, que es el derecho de resistencia. Quisiera nada más recordar que el derecho de resistencia del pueblo, cuando se dan violaciones a la Constitución,
no es un mecanismo nuevo en el constitucionalismo guatemalteco. Arranca con la Constitución de 1945 y con más o menos distintas modulaciones se conservó a lo largo de esa época hasta la fecha, en el cual está perfectamente bien delimitado. ¿Por qué quiero referirme al artículo 45? Porque el artículo 45, de acuerdo con Max Kestler Farnés, que fue tal vez el más acucioso comentarista de la Constitución de 1944, es un mecanismo que debe suplir la ausencia o la deficiencia de cualquier tribunal constitucional en un momento determinado. Y en este caso está funcionando, vamos a decir, por fuerza de las circunstancias. Tal vez, obviamente, no es lo que debiera ser, porque fallaron los otros mecanismos. Léase concretamente el fracaso de la Corte de Constitucionalidad en gran medida es el responsable de estos movimientos que están ocurriendo en la calle. Pero indudablemente tenemos que considerar algo que, repito, se ha tratado de soslayar sistemáticamente por la jurisprudencia guatemalteca, por la doctrina guatemalteca, o simplemente se ha narcotizado y se mantiene dormido. Pero el hecho estriba en que si en un momento determinado tenemos que defender la Constitución y la Corte de Constitucionalidad no es capaz de hacerlo, pues la propia Constitución reconoce al pueblo ese derecho. Y recordemos también que en uno de los artículos transitorios, si no me equivoco, el 21, le da carta de naturaleza a la violencia. Es decir, reconoce que pueden presentarse situaciones de violencia que no hacen perder la validez de la Constitución. Entonces aquí el punto que debemos también tener muy presente es que, mal que bien, si quieren ustedes, fuera de lo normal, pero dentro de ese mismo cauce constitucional, la violencia, y si se le quiere llamar violencia en algún momento, está reconocida en el artículo 45. Pero si hurgamos un poco más en la doctrina, recordemos que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Europa han reconocido que este derecho de resistencia a la autoridad en ciertos parámetros es un derecho prioritario porque está defendiendo nada más y nada menos que una de las columnas vertebrales del Estado de Guatemala, en este caso, como es la democracia que está plasmada en algunos de sus otros artículos. Entonces, la teoría jurisprudencial moderna, hasta la fecha, lo que dice es que en un momento dado, si tenemos que optar entre defender ese pilar que es el Estado de Derecho, el Estado democrático constitucional de derecho, versus la libre locomoción, para poner un ejemplo, debe prevalecer la defensa de la democracia. Punto. Así de sencillo. Y luego también veamos que el fundamento del derecho de resistencia está anclado, entre otros, en el derecho de libre emisión del pensamiento. Hay que leer cuidadosamente el artículo 35 de la Constitución para ver que perfectamente encaja
en esa libre expresión de los derechos que tiene la gente a manifestarse. Un pueblo al que se le pone el bozal sencillamente es un pueblo sometido a una bota dictatorial y que sencillamente deja de ser una democracia. Me quedo aquí para no monopolizar el tiempo. Para ir terminando, doctor Mayor, una sociedad, una comunidad política no puede funcionar sin un grado mínimo de virtud cívica de sus élites. ¿Cuál es la salida? O por lo menos, ¿cuáles son los primeros pasos que deben darse para salir de esto? Los bloqueos prolongados en el tiempo son insostenibles, o sea, la situación no puede seguir así. Ciertamente esas manifestaciones son resultado del fracaso de resolver los problemas por la vía institucional. ¿Cómo reconducirla? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son esos pasos que hay que dar? Esa virtud cívica que demanda en estos momentos. Yo pienso que en esta situación, el primero en cumplir con esa virtud cívica debe ser el jefe del Estado. Él representa la unidad nacional y desde un punto de vista de la teoría del Estado y del derecho constitucional, el ser jefe de Estado es algo mucho más, digamos, profundo que el ser solo jefe jerárquico de una administración o de unas administraciones públicas. Conlleva unas responsabilidades fundamentales de conseguir precisamente la viabilidad de la vida pública del Estado dentro de los cauces constitucionales. En ese orden de ideas, en mi opinión, el jefe del Estado en estos momentos, ponderando los valores, los principios que están en juego, como son el de la vida democrática, el de la alternancia en el poder, el de la tranquilidad y la paz social, tiene que ejercer esa función y pedir a la fiscal general, al fiscal Curuchiche, al juez Orellana, que ante el clamor popular, no porque estén obligados, sino precisamente por esa virtud cívica, consideren dejar los cargos que al final de cuentas han aceptado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, pero todo ello para el bien común, para los grandes fines constitucionales. No puede ser que una sociedad políticamente organizada esté en la situación que vivimos, que, como suele decirse, esté a punto de arder el clamor popular y que cualquier funcionario público se aferre al ejercicio de sus funciones, aunque tuviera las mejores intenciones, aunque hubiese actuado rectamente, entendiendo que ese era su deber. Cuando se llega a este momento, las circunstancias, esas virtudes cívicas a las que usted se refiere, imponen el imperativo de hacerse a un lado y de ceder para que la paz social, para que la tranquilidad pueda reencauzarse. Si verdaderamente existen indicios, si verdaderamente existen causas, pruebas, etcétera, para seguir adelante con ese proceso penal, pues otros que hagan que hicieran el rol de fiscal general, de agente fiscal, etcétera, etcétera, pueden continuar con la promoción de estas acciones, insisto, si hubiesen los indicios razonables. Entonces, en resumen, creo yo que dadas las circunstancias, es imperativo que el jefe del Estado marque la pauta, que el jefe del Estado pondere las circunstancias, pondere las alternativas y con visión de virtud cívica, con visión de preservar la unidad nacional, respetuosamente invite a los funcionarios cuestionados a que consideren
en aras de la paz y la tranquilidad del Estado y de la sociedad, dejar sus funciones, dejar que otros continúen con el ejercicio de las mismas y que las cosas vuelvan a su cauce. No porque estén legalmente obligados, no porque deban hacerlo desde un punto de vista de las obligaciones jurídicas, pero desde un punto de vista del ejercicio de esas virtudes cívicas a las que usted hace referencia, que forman parte de la noción de bien común, de justicia, de seguridad, de paz, todas las cuales están contenidas en nuestra Constitución. Hago propias sus palabras, doctor Mayora. Me parece que en este momento de crisis evidente y de clamor popular, yo también hago ese llamado al presidente de la República que ejerza con responsabilidad ese liderazgo. Se nos acaba el tiempo, pero yo quiero agradecer atentamente al doctor Eduardo Mayora y al doctor Gabriel Orellana por esta interesantísima conversación. Como decía al principio, sensatez es lo que se necesita en estos momentos y ustedes nos han arrojado muchísima. Gracias a ustedes y también gracias a la audiencia. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.